Sean bienvenidos a una conferencia virtual del Instituto que ya es un hábito de cada semana, cada miércoles. Gracias a todos por acompañarnos, a quienes están en las redes. Esta es la segunda conferencia del quinto ciclo de conferencias, siempre interesados desde el Instituto Nacional de Salud para aportar en la actualización de conocimientos, que todos lo conocemos. En este momento es una necesidad más que imperante, más que en cualquier otro momento de la historia en salud, y para compartir nuestras experiencias en investigación y en capacitación en salud. El tema a tratar ahora es la contaminación ambiental del agua, un abordaje desde la investigación científica. Tenemos como invitado profesional a una persona con gran experiencia y formación en el tema, a quien yo tengo el gusto de conocer, de ser compañera de trabajo de él y de presentarles ahora el licenciado Alejandro López. Él es licenciado en Salud Ambiental con un posgrado en Gestión Científica. Es colaborador destacado en el Departamento de Investigación de este Instituto Nacional de Salud. Ha participado y ha publicado varios estudios científicos relacionados con la contaminación en fases ambientales en el agua, en el suelo, en el sedimento y en otros importantes trabajos de investigación relacionados con la contaminación microbiológica de la carne de pollo en mercados municipales, publicado en 2017, realizado en 2017, que ha significado valiosos aportes para la salud pública. El tema de hoy, pues, es un importante tema, porque relaciona el estudio de todos los factores ambientales para determinar elementos que puedan representar un riesgo para la salud humana, un riesgo ambiental importante con un severo impacto en la salud de las personas. Se van a abordar las consideraciones para realizar los estudios que son herramientas necesarias en el trabajo de campo. Les dejo pues entonces al licenciado Alejandro López, a quien agradezco su participación, le doy la bienvenida y le cedo el micrófono. Adelante, licenciado López. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de presentar un tema tan importante como es el abordaje de los factores ambientales que tienen una relación algunas veces directa o indirecta con la salud humana. Gracias, doctora Sandoval, por su presentación y por la oportunidad de poder hablar sobre este tema. Es un abordaje muy general sobre la temática. Los aspectos ambientales son muy amplios, no se pueden abordar totalmente en una sola presentación, pero hemos tratado de sintetizar y organizar de manera lógica y de manera técnica cada una de las temáticas en las diferentes fases que vamos a ver a continuación. Como bien dijo la doctora Sandoval, esta presentación es sobre la contaminación ambiental del agua. Es un abordaje desde el punto de vista de la investigación. Y es importante hacer énfasis en esto, porque sabemos que el agua, uno de los principales recursos que son indispensables para la humanidad y para la naturaleza en general, tiene diferentes puntos de abordarlos. Y uno de ellos es la vigilancia, que es muy importante, la vigilancia en salud, la vigilancia del agua de red, la calidad y poder monitorear e identificar algunos elementos que estén fuera del reglamento, de los parámetros establecidos, para que no afecte la salud de la población. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer un abordaje un poco diferente, porque vamos a hablar sobre estudios ambientales, cómo poder determinar contaminantes en agua superficial, por ejemplo, en agua subterránea, y determinar su presencia, poder conocer si esto puede ocasionar daños a la salud y de esta manera poder identificarlo y tomar medidas para evitar el riesgo a la salud humana. El contenido de esta presentación pueden observar, vamos a hablar de manera muy general sobre los factores ambientales y la salud humana, la contaminación en las principales fases ambientales. Vamos a ver más adelante suelo, agua, aire,
solamente para mencionarlas. También está la importancia de la investigación en la salud ambiental, la contaminación del agua, un abordaje muy general también, y consideraciones para realizar un estudio de agua. ¿Qué datos vamos a obtener en el muestreo ambiental? Y la interpretación de los resultados, que eso es muy importante. De manera general, podemos conceptualizar que los factores ambientales representan un importante impacto a la salud pública. De hecho, estimaciones que la Organización Mundial de la Salud viene realizando desde el año 2006, con una primera estimación de la carga de morbilidad y mortalidad de factores ambientales a la salud pública, arrojó las primeras estimaciones. Y la actualización más reciente que la Organización Mundial nos hace es en el 2016, donde ellos estiman, por ejemplo, que en el año 2012 hubo aproximadamente 12,6 millones de muertes relacionadas a factores ambientales, porque las personas habitan en lugares poco saludables o trabajan en lugares que no son saludables, que su ambiente y su entorno no tienen las características o condiciones para proteger su salud. Esto representa casi una cuarta parte del total de las muertes mundiales en ese año, ese 12,6 millones de personas que están relacionados a los factores ambientales. Es un dato bastante alarmante hablar de una cuarta parte de las muertes de un año relacionadas al ambiente. Incluso las estimaciones dicen que pudiéramos evitar la muerte de 1.700.000 menores de 5 años, si nosotros interviniéramos en estos factores ambientales e identificáramos cualquier elemento que represente un riesgo a la salud. Las principales enfermedades que estén relacionadas a los factores ambientales se encuentran las cardiovasculares, como los accidentes cerebrales y las cardiopatías isquémicas. Es importante mencionar que también las enfermedades no transmisibles tienen un papel muy importante en estas estimaciones y en estas estadísticas, debido a que también las no transmisibles pueden verse, puede variar la estadística o el efecto que tiene en la población dependiendo del factor ambiental que pueda estar relacionado a una enfermedad específica, por ejemplo, las enfermedades desatendidas. A continuación, pongo un esquema, bueno, en realidad son dos esquemas, donde tratamos de colocar por decirlo, colocar en la mesa todos los factores que pueden interactuar con la salud humana. Y vemos que hay un ambiente social en el cual la producción agrícola, industrial, la energética, esto quiere decir actividad humana, tiene una interacción con el ambiente biológico, la flora y la fauna, pero también interactúa con el ambiente físico y químico, suelo, aire, agua, alimentos. Y estos dos elementos, que son meramente ambientales, que es el biológico y el físico-químico, interactúan con ellos, entre ellos mismos, pero también al verse alterados por la actividad humana, estos elementos ambientales pueden tener incidencia en la salud humana, y vemos ahí de qué manera con las flechas podemos ver en qué direcciones puede estar ese tipo de afectación. Estos esquemas dan la oportunidad para que se generen otras alternativas o se generen otros conceptos, como la de la triada de una sola salud. Quiere decir esto que si tenemos un ambiente saludable, cuidamos la salud animal y la salud humana, encontraríamos una estabilidad, y esto generaría condiciones para no afectar la salud humana. Quiere decir cuidar el ambiente, tanto la fauna, la flora y el ambiente en general. Con este contexto de los factores ambientales, dentro del cual vamos a profundizar más adelante sobre el recurso agua, vemos las tres fases que más se ven afectadas: agua, suelo y aire. ¿De qué manera se ven afectadas? Cuando hay una fuente de contaminación. Y estos contaminantes pueden tener dos orígenes. Pueden ser naturales y pueden ser antropogénicos. Los naturales podemos tener algunos ejemplos, como los fluidos volcánicos, que nos pueden generar metales pesados, algunos minerales, restos de animales, restos vegetales,
que se generan por la misma interacción de la biodiversidad. La microfauna, los microorganismos como bacterias, virus, hongos, mohos, entre otros, que ya conocemos que pueden estar presentes en las diferentes fases, haciendo mayor énfasis en el agua, que sabemos que es un recurso muy importante. Pero también tenemos las antropogénicas, donde el humano juega un papel importante. La industria, la agricultura, la ganadería, los lugares donde habitan, o sea, las áreas habitacionales, el comercio, la extracción de minerales o metales. Toda esa actividad humana tiene subproductos y muchos de esos subproductos se depositan especialmente en las fases ambientales, suelo, agua y aire. Y presentes en esas fases, al interactuar con el humano, pueden generar las enfermedades y podemos relacionarlo con las estadísticas que la OMS nos ha brindado y que hablamos anteriormente. ¿Y cuál es la importancia de este abordaje? ¿Por qué es importante investigar desde el punto de vista de la salud ambiental? Porque en salud pública, por ejemplo, nosotros podemos identificar qué elementos en el ambiente representan un riesgo para la salud humana. Podemos cuantificar los contaminantes que estén presentes. Estos pueden ser diferentes, ya vamos a ver más adelante una clasificación muy general, y puede determinar la magnitud en que está presente el contaminante. No solamente la presencia, sino que también la magnitud o las concentraciones en que se encuentran. Ayuda a tomar decisiones sobre la prevención de enfermedades que estén relacionadas al ambiente y contribuye también a identificar las fuentes del problema. Quiere decir, identificamos una región donde hay una contaminación de un elemento específico y nos ayuda a identificar la fuente para poder intervenir en ella. Como he hablado, íbamos a hablar de la clasificación de los contaminantes y nos vamos a ir enfocando en la contaminación del agua. Todas las fases son importantes, pero el agua tiene un poquito más de importancia por la habitabilidad que representa. Vamos a hablar aquí sobre los contaminantes que podemos encontrar en el agua. Por ejemplo, están los microbiológicos, los físicos y los químicos. Aunque para salud pública es de mayor importancia los contaminantes microbiológicos y los contaminantes químicos. ¿Por qué los químicos? Pues por la relación aguda que tienen con algunos efectos a la salud, con algunas enfermedades, y los microbiológicos de igual forma, enfermedades transmisibles y el efecto directo que tiene. Los físicos sí son de importancia, pero representan un menor riesgo. Y dentro de los microbiológicos ya los hemos mencionado y creo que los conocemos muy bien. Las bacterias, los virus, son algunos de ellos. Y los químicos, pues los metales pesados, plaguicidas que se utilizan en la agricultura, antibióticos y otra serie de sustancias que se combinan que el humano ha alterado y ha formulado para diferentes fines de la actividad social y humana. Ahora bien, debemos hablar también sobre qué consideraciones para realizar un estudio en agua. Recordemos que el agua se encuentra en fase, podemos encontrar superficial, subterránea. Dependiendo de estas condiciones, nosotros vamos a considerar muchos elementos para estudiar y determinar la presencia de un contaminante. En primer lugar, debemos de tener una pregunta de investigación. Hacer un muestreo nos tiene que ser motivado por una pregunta, por una duda. O sea, quiere decir, en un lugar hay un fenómeno que no se explica y probablemente esté relacionado al factor ambiental. Se debe describir esas características para posteriormente ir a buscar los elementos que posiblemente estén relacionados con ese efecto a la salud que se observa en una población o en una región. Luego, la identificación del problema. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, si estamos hablando de efectos a la salud ocasionados por contaminantes químicos o estamos hablando de efectos a la salud por contaminación microbiológica. Debemos también tomar en cuenta los valores de referencia para comparar los resultados que vamos a obtener del laboratorio. Porque podemos ir a campo, colectar muestras de agua, pero la interpretación, si tiene un riesgo o no a la salud, va a ir acorde a la comparación que hagamos con límites establecidos por reglamentos o por guías que nos dicen cuál es lo permitido, si debe de haber ausencia total, si es permitido un rango específico o si hay algún límite en el cual
todavía es tolerable, pero siempre va a representar un riesgo a la salud, porque depende mucho del contaminante. Por ejemplo, sabemos que los plaguicidas organoclorados se acumulan en el organismo. Quiere decir que aunque encontremos bajas concentraciones de este contaminante, que no genera un daño agudo a la salud, con el tiempo la ingesta constante de cantidades muy pequeñas puede acumularse en el cuerpo y generar un efecto adverso en el futuro. Esas consideraciones se deben de tener siempre al momento de hacer un estudio ambiental, en este caso para hacer muestreos de agua para determinar la contaminación que se encuentra en ella. Debemos indagar sobre las capacidades analíticas de los laboratorios, porque los problemas de salud en muchas ocasiones nos llevan a buscar algunos elementos en el ambiente, pero puede ser que el país no tenga la capacidad instalada analíticamente por diversas razones. Puede ser que no se tenga el equipo, no se tenga la metodología o no se tenga el entrenamiento. Por eso es muy importante indagar siempre sobre la capacidad instalada, sobre dónde podemos realizar los análisis y si hay capacidad de realizar el estudio. Y debemos considerar también si se cuenta con la logística, las herramientas para realizar un muestreo de agua. ¿Qué quiere decir logística? Por ejemplo, el apoyo del primer nivel de atención en salud es crucial para hacer estudios ambientales que buscando efectos a la salud. Sabemos que nuestros promotores de salud, sabemos que nuestros inspectores y todo el personal de saneamiento y de salud ambiental conocen muy bien sus territorios y ellos nos pueden orientar sobre dónde poder también tomar muestras, nos pueden contribuir a conocer el lugar donde se va a intervenir. Y las herramientas para realizar el muestreo son importantes porque dependiendo lo que busquemos, si es químico o microbiológico, así vamos a necesitar nosotros las herramientas. Por ejemplo, el muestreo microbiológico requiere una cadena de frío, ¿verdad? Requiere una custodia. De igual forma, algunas muestras de sustancias químicas requieren también que tenga una temperatura determinada. Eso requiere de herramientas, de hieleras, de tener toda una logística y también de los equipos con los que se van a tomar las muestras, de la metodología que se va a tomar con la que se va a colectar la muestra. Perdón. Ahora que hablamos de las consideraciones para realizar un estudio de agua, debemos de identificar muy bien la zona geográfica o el área donde vamos a realizar el estudio. Y es donde hacía alusión a los compañeros del primer nivel de atención que nos pueden orientar al respecto. Por ejemplo, en el 2015 se hizo un estudio para determinar la presencia de metales pesados en una comunidad en San Miguel y tuvimos que determinar y delimitar el área de estudio. Identificamos el departamento de San Miguel, donde se encontraba específicamente la comunidad. Para eso utilizamos las herramientas de los sistemas de información geográfica, que se han vuelto una herramienta muy crucial para la interpretación de los estudios ambientales. Y posteriormente a identificar el punto exacto donde se debe intervenir, se elabora un mapa donde se identifica la comunidad. Y si pueden observar en el mapa verde donde dice Escorrentilla de la Fábrica Grogel, Comunidad de Las Brisas San Miguel, este mapa no solamente ubica la comunidad geográficamente, sino que contiene elementos que nos va a ayudar a la interpretación de la contaminación que probablemente encontremos, porque puede ser también que no se identifique ningún contaminante. En este caso se tomaron muestras en el río, ustedes pueden ver ahí en color azul, están los puntos amarillos donde se tomaron muestras de agua y hay elementos como, por ejemplo, las áreas agrícolas. En el caso que estemos hablando de sustancias como plaguicidas, nos va a interesar mucho las áreas agrícolas y las escorrentías hacia donde se dirigen por el arrastre que pueden hacer de estas sustancias y depositarlas directamente a los cuerpos de agua o en otras áreas de estudio. Y también identificamos, por ejemplo, con las flechitas hacia dónde se dirigen las escorrentías en el caso de haber precipitaciones. Vemos que este mapa nos reúne muchos elementos, no solamente la identificación de la zona, sino que nos ayuda a mejorar la interpretación de los resultados que vamos a obtener. Ahora, para hacer un estudio de agua, debemos de determinar la técnica de muestreo.
qué equipo vamos a utilizar y los materiales que se utilizarán. Para las técnicas de muestreo podemos apoyarnos con los analistas de los laboratorios. Ellos tienen un papel muy importante en los estudios ambientales. También podemos apoyarnos de guías ya establecidas de organismos como la Organización Mundial de la Salud, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de Canadá. Ellos tienen algunas consideraciones y algunas guías para realizar estos muestreos, dependiendo de lo que busquemos, si buscamos contaminación química o contaminación microbiológica o física. Aquí podemos ver una medición in situ, porque cuando vamos a campo colectamos las muestras para medir en campo algunos parámetros o también las colectamos para llevarlas al laboratorio para su posterior análisis. Aquí vemos que se está utilizando un medidor de pH, oxígeno disuelto y conductividad. Este medidor se colecta la muestra, se coloca en un frasco y se calibra antes de hacer la medición, y en el campo nos va a indicar qué parámetros tiene, qué temperatura, qué oxígeno disuelto y cuáles son los valores de pH. Ahí debemos ver que la muestra debe de tener un resguardo y también los equipos. Por ejemplo, el compañero que está muestreando, él está en la fotografía se observa que está limpiando el sensor, el electrodo, porque se hacen varias mediciones y se debe limpiar para evitar que una muestra contamine a la otra. En este caso sería para la contaminación física, estas mediciones. Y estos datos nos ayudan para la interpretación de la contaminación química. Siempre en la medición in situ, para la toma de muestra, como hablábamos, debemos de considerar los equipos y la técnica. En este caso vemos, se está colectando una muestra con un dispositivo Bandor, en el cual se sumerge en el pozo, tiene un mensajero que es metálico, tiene un peso considerable, que al caer y al conducir por la guía, activa un dispositivo y colecta la muestra y la cierra herméticamente. Este es un método para colectar la muestra en el caso de pozos, o también se pudiera colectar incluso en agua superficial. Vemos que la consideración es diferente a otras técnicas de muestreo. En este caso se utiliza este Bandor, que es un dispositivo muy bueno para la toma de muestra. Anteriormente observamos un dispositivo para medir pH portátil, pero aquí podemos ver una sonda ISI. En este caso, una sonda ISI nos mide parámetros muy similares al otro dispositivo que observamos, pero la sonda ISI tiene mayor capacidad de determinaciones, o sea, de hacer mediciones en campo, y tiene una característica, que la sonda tiene ¿cómo se llama? Es larga la sonda, permite tomar muestras en río, permite tomar muestras en pozo directamente. No es necesario tomar una muestra del agua, colocarla en un depósito para medir. No es necesario. Simplemente la sonda se sumerge en el cuerpo de agua y ahí podemos obtener pH, podemos obtener conductividad, oxígeno disuelto, entre otras determinaciones que hace este equipo en campo. Ahí podemos ver otra medición in situ, calibrando un dispositivo similar al que vimos al inicio. Cuando no hacemos las determinaciones de estos parámetros en campo y vamos a llevar muestras al laboratorio, debemos de tener otras consideraciones. Por ejemplo, los frascos deben de ser adecuados para la muestra que se está colectando. Se debe de anotar toda la información en campo, porque se debe de llenar una hoja de envío, de toma y envío de muestra. Y siempre se deben de seguir todas las indicaciones establecidas en el manual de tomo, manejo y envío de muestra. Aquí podemos observar un compañero colectando muestra de campo, tiene los frascos ya con las muestras tomadas, y podemos ver que cada frasco tiene un código. Esto es muy importante, codificar las muestras para evitar que se confundan entre ellas. Y podemos ver que los frascos son de diferentes características. Por ejemplo, el frasco transparente es para plaguicidas, y el frasco de plástico, que es mucho más grande, es para metales pesados.
que tiene un tratamiento especial que los compañeros analistas en el laboratorio lo hacen, preparan todo esto y nos lo dan para poder ir a tomar las muestras a campo. Siempre considerar la cadena de frío. Esto es muy importante, dependiendo también de qué estamos midiendo. Por ejemplo, en lo microbiológico es muy indispensable, igual que en metales pesados, porque nos mantiene las características de la muestra para trasladarla al laboratorio. Eso es de vital importancia, siempre respetar la cadena del frío con los rangos establecidos en los manuales y según las indicaciones y sugerencias que nos hacen los compañeros analistas. Ahora, para hacer un estudio ambiental en agua, también debemos de considerar hacer una búsqueda bibliográfica intensa de los elementos que hipotéticamente pensamos que vamos a encontrar en campo. En este caso yo traigo 3 ejemplos acá. Por ejemplo, está el toxafeno, el paraquat y arsénico. Si yo tengo una hipótesis que en una población determinada estos 3 contaminantes están presentes y me están afectando a la población, yo debo de conocer las características de este contaminante para buscarlo en el ambiente. Por ejemplo, el toxafeno es de larga duración, es muy persistente en el ambiente. Es muy probable que donde hubo un derrame de toxafeno podamos encontrarlo o encontrar los metabolitos del toxafeno. En cambio, el paraquat es de mediana persistencia. Quiere decir que es más corto el tiempo en que permanece en el ambiente y esto depende mucho de la interacción de muchos factores. La luz solar, el viento, la vegetación presente. Y también tenemos el arsénico, que es un metal pesado. Los 2 anteriores son plaguicidas. Pero el arsénico, por ejemplo, debemos de tener en cuenta todas sus características porque sabemos que es de origen volcánico. Por ejemplo, El Salvador, que tiene mucha actividad volcánica, muchos volcanes, es muy probable encontrar en algunas zonas presencia de arsénico. Entonces debemos de conocer estas características porque no vamos a ir a buscar un elemento en una fase o en un punto específico para tomar una muestra que sus características físico-químicas de persistencia, de solubilidad, no van a permitir que lo encontremos. Entonces debemos de estar muy claros dónde vamos a tomar la muestra. Y para eso nos sirve la revisión bibliográfica. ¿Qué nos dicen los estudios? ¿Cuáles son sus características de estos elementos químicos? Y aquí podemos ver que hay otra información que es importante. Por ejemplo, los efectos a la salud. Imagínense, aquí dice el toxafeno, efecto a la salud reproductiva, alteraciones endócrinas, paraquat, daño al riñón, dice hígado y esófago, arsénico, propiedades carcinogénicas, neurotóxicas. Y todos estos efectos a la salud que menciona esta tabla, si ustedes observan, abajo tiene su referencia bibliográfica. Quiere decir que hay un respaldo científico sobre estas afirmaciones. ¿Qué esperamos obtener cuando hacemos un muestreo de agua? Pues primero una base de datos, ¿verdad? Necesitamos obtener una base de datos donde tengamos información de campo, donde tengamos los resultados de laboratorio. Esto nos va a permitir organizar efectivamente nuestros datos, nuestra información y nos va a ayudar a la interpretación de estos. Aquí vamos a hablar, hemos visto ejemplos sobre contaminación de metales, plaguicidas y el tema químico, pero vamos a traer a cuenta un ejemplo de, digamos, una determinación microbiológica. En este caso, este cuadro, esta base de datos, análisis microbiológico del agua. ¿Qué datos espero obtener? Cuando lo realicé, qué lugar, a qué horas, el muestreador, fuente de donde tomé el agua y qué determinaciones estoy buscando, y debo de obtener también el analista. Eso se obtiene después de recibir los resultados de parte del laboratorio. Otros datos que esperamos obtener, por ejemplo, siempre siguiendo la línea de los análisis microbiológicos, tenemos la presencia de coliformes en agua. Por ejemplo, la presencia de coliformes vemos que lo podemos tener y manejar en presencia y ausencia. Digamos, en estos departamentos hay 3 en presencia, 546 en ausencia, en el caso de Sonsonate, como un ejemplo. Pero también debemos no solo de ver si está presente o ausente, sino que la carga que tiene, la carga microbiana. Y por eso tenemos la otra forma de representar los resultados.
presencia de coliformes, por ejemplo, en este caso, el número más probable, si es menor a 1.1, si es igual a, si es 1.1, 2.6, cuántas muestras estuvieron en estos rangos, y por lo general estos rangos están establecidos en los reglamentos que ponen los límites a estas determinaciones. Cuando ya tenemos nosotros el estudio realizado, ya hicimos las consideraciones, fuimos a campo, colectamos la muestra, la llevamos al laboratorio, obtuvimos los resultados, generamos nuestra base de datos, podemos interpretar de diferentes formas los resultados. Y una de ellas es, por ejemplo, la representación geográfica. Se utilizan herramientas de sistemas de información geográfica, herramientas muy importantes que están, ¿cómo se llama?, utilizándose muy a menudo para interpretar estudios ambientales. Y aquí podemos ver un ejemplo. Aquí sí son estudios sobre la presencia de arsénico en El Salvador, y podemos ver que si bien el laboratorio nos da los resultados en una hoja donde dice el punto, cuánta cantidad de arsénico tuvo en el caso se registrara la presencia de arsénico, este mapa ya nos indica las dimensiones, por ejemplo, qué puntos tuvieron menor o igual a 0.1, qué puntos tuvieron 0.01 a 0.02, y vemos que entre mayor es la concentración, en el mapa se puede representar con un punto mucho más grande la concentración. Y en el caso de arsénico, que está muy asociado con la actividad volcánica, en este mismo mapa podemos agregar elementos del terreno o de la zona donde se hizo el estudio que son relevantes. En este caso, por ejemplo, la cordillera volcánica. Ahí están representados el volcán de San Salvador, Laguna de Chanmico, volcán de Santa Ana, entre otros. Y están ubicados las comunidades donde se colectaron las muestras también. O donde hay actividad, yo creo que es de minas, si no me equivoco. Pero podemos ver que el mapa nos ayuda a interpretar muy bien geoespacialmente dónde se ubican los puntos o las concentraciones de algún contaminante que estemos buscando. Y para finalizar, vamos a considerar algunos aspectos muy generales. Por ejemplo, es muy indispensable llenar la bitácora de visita de campo. Eso nos va a registrar cualquier elemento que sucedió al momento del muestreo que nos ayude a interpretar en el futuro los resultados de lo que hemos colectado. En una ocasión se hizo un estudio, haciendo estudios de metales en agua, obtuvimos un parámetro de un metal afuera de lo normal y muy elevado. Entonces nos preguntamos qué sucedía en este caso. Y fuimos a revisar la bitácora, vimos quién tomó la muestra, vimos el punto exacto donde se tomó la muestra, y fuimos de nuevo al lugar y descubrimos que muy cerca donde se tomó la muestra habían depositado algunos residuos de sustancias químicas, porque era evidente que habían residuos. Entonces, eso nos ayuda a interpretar por qué en los demás puntos de ese río no encontramos metales y en ese sí se identificó específicamente. Entonces, por eso es importante la bitácora, fecha, día y hora, quién toma la muestra y a dónde se toma la muestra. Georreferenciar los puntos de muestreo también es importante. Nos ayuda a regresar al punto si necesitamos remuestrear y nos ayuda a representar geográficamente como el punto de muestreo. Codificar las muestras también es importante para no confundir las muestras y darle un tratamiento individual a cada uno y después interpretar de mejor forma los datos. Anotar cualquier aspecto relevante del muestreo, como les decía. En este caso, cuando nosotros fuimos, vimos los depósitos de residuos de metal. No nos percatamos al inicio, pero al regresar sí vimos que estaban. Entonces, todas esas cosas se deben de anotar. Si se identificó un aspecto fuera de lo normal en la zona que se está haciendo el muestreo. Estandarizar las bases de datos es importante, garantizar la calidad de estos datos desde el punto que se toma la muestra, desde el análisis hasta la interpretación. La calidad no debe de perder en ninguno de esos puntos que son cruciales. Y se debe de consultar con los analistas de laboratorio todas las consideraciones para hacer estudios ambientales, para tomar muestras de agua.
Esto es importante, la comunicación con los compañeros analistas, ya que los estudios ambientales requieren de equipos multidisciplinarios, de químicos, de analistas, de profesionales de salud ambiental, que sepan del tema y que en un equipo multidisciplinario puedan todos aportar para que el estudio sea lo más preciso y obtener los mejores resultados con el fin de garantizar, proteger la salud de la población. Con esto finaliza la presentación. Les agradezco por la atención que han prestado. Quedo abierto a cualquier duda, a cualquier opinión o inquietud. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado. Es muy valioso este tipo de conocimiento, sobre todo porque no es cotidiano que nos hablen de intervenciones, investigaciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con el impacto del medio ambiente en la salud, con la calidad de los alimentos que ingerimos y del agua, que es una cuestión muy trascendental y que a veces en el país no se ha tomado como una medida muy frecuente, a excepto de lo que hace el ministerio, de vigilar y de hacerlo de forma sostenible en las comunidades, especialmente en las que no son comunidades con una sostenibilidad importante a todos estos mecanismos de vigilancia. Respecto a todo lo que tiene que ver con la calidad de los alimentos, a mí me gustaría escuchar sus consideraciones al respecto de la vigilancia que nosotros hacemos y qué sugiere usted de mejoras. Sí, gracias, doctora, por la pregunta. La vigilancia de los alimentos se debe de realizar de manera coordinada con las instituciones que estén relacionadas al tema de alimentos. Sabemos que, por ejemplo, la producción es muy importante de los alimentos, debe de haber una consideración en esa etapa. La comercialización también debe de tener otra consideración. Y lo más importante es siempre cumplir con lo establecido en la normativa, ¿verdad? En este caso, en el Reglamento Técnico Centroamericano de la Inocuidad de Alimentos, que nos establece cuáles son los rangos microbiológicos para garantizar la inocuidad. Eso es muy, muy importante siempre tener en cuenta. Y una de las contribuciones que se pueden realizar también es generar conocimiento, generar investigación que nos oriente a cómo poder establecer o mejorar estos estándares que actualmente contamos. Recordemos que esto se actualiza en un periodo establecido, porque la dinámica igual de la contaminación de los alimentos es bastante cambiante y por eso requiere una actualización. Entonces yo creo que la parte de intervención, más allá de la vigilancia, más allá del registro, que es importante, que se debe seguir realizando, se debe de apostar también al tema de la investigación. Como usted muy bien lo dijo, se realizó desde el Instituto Nacional de Salud un estudio sobre la calidad microbiológica de la carne de pollo y se fue a mercados municipales. El Reglamento Técnico Centroamericano, si bien no establece un parámetro en este alimento en mercados, pero nosotros quisimos indagar sobre las condiciones en que se comercializaba y manipulaba y encontramos importante contaminación microbiológica. Entonces eso nos genera conocimientos que nos ayuda a la intervención. Puede ser muy útil, claro que sí. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo se controla la calidad del agua que se vende en botella en el país? Muy bien, la calidad del agua botellada está establecida en un reglamento técnico salvadoreño de agua envasada. Tenemos una reglamentación nacional que nos garantiza todas las condiciones que debe de tener el agua embotellada. Recordemos que el agua embotellada es un agua tratada que tiene un proceso adicional que es el envasado y debe de reunir ciertas características, no solamente microbiológicas, sino que también incluso del material que se utiliza para la comercialización. Me refiero al envase específicamente. Entonces, sí está reglamentado eso y se hace una vigilancia también desde salud pública.
Muchas gracias, licenciado. Hay unas preguntas más aquí. Una de ellas dice, ¿cuál es la diferencia entre la vigilancia del agua que se hace constantemente en el país y la investigación de la calidad del agua? Muy bien. Hay una diferencia marcada, aunque en algunos puntos pudiera haber que coincidan, pero hay una diferencia muy marcada y es la siguiente. La vigilancia del agua se realiza como salud pública al agua de consumo, quiere decir al agua de red, al agua que ya fue tratada, al agua que ha sido clorada, al agua que va a ser directamente ingerida por la población. Debe de reunir características muy específicas para que no ocasione daños a la población. A diferencia del agua que encontramos en el medio ambiente. El agua de un río, por ejemplo, no ha sido tratada, es agua cruda, tiene sus características naturales e intactas, su temperatura normal, todas sus características físico-químicas, y se realiza según la demanda. Por ejemplo, si en una población en específico hay un problema de salud y se sospecha que el agua superficial tenga algún tipo de relación, entonces se hace el estudio. En cambio, la vigilancia se hace de rigor todos los años y se realiza a nivel nacional en puntos de muestreo ya establecidos por el primer nivel de atención y se realiza en la red. Esa sería la diferencia. Muchas gracias por esa respuesta. Hay otra pregunta aquí que dice, como INS, ¿qué acciones puntuales se realizan posteriormente al encontrar deficiencias o parámetros fuera de la normativa internacional y nacional? Muy bien, como Instituto Nacional de Salud, posterior a realizar una investigación que nos genera conocimientos y obtener los resultados, lo que se hace es interpretarlos. Y una vez interpretado estos datos y generado el conocimiento, se buscan las demás instancias que pudieran estar relacionadas al tema en específico. Como ejemplo, podemos hablar incluso de la inocuidad. En el 2015 se hizo un estudio de contaminación microbiológica de la carne de pollo en supermercados. Estudio que ya está publicado, por cierto, en la revista Alerta de nuestro Instituto Nacional de Salud. Y cuando obtuvimos los resultados, se generó un informe, se convocó a las otras instancias encargadas de la inocuidad, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, Defensoría. Esto motivó a la creación de un reglamento técnico salvadoreño que nos controla la parte microbiológica en planta. Entonces podemos ver de que este conocimiento, luego de haber sido procesado, publicado, se genera un informe y genera condiciones para tomar decisiones en conjunto a las entidades que estén relacionadas al tema que se esté discutiendo o investigando. Muchas gracias, licenciado. Hay una última pregunta aquí relacionada con el tema que dice, ¿cómo se garantiza que los planes de seguridad del agua funcionen a nivel de vigilancia? Muy bien, cuando hablamos de planes de seguridad del agua, definitivamente se requiere de una coordinación tanto de la entidad que realiza la vigilancia, que es la Dirección de Salud Ambiental, con el primer nivel de atención, y también con las comunidades, y como comentaba anteriormente, con otras organizaciones que están interesadas en el tema del agua y que pueden contribuir. Definitivamente hablar de seguridad del agua es un tema bastante complejo, garantizarla es muy, muy complejo, pero coordinando con diferentes instancias, organizaciones y realizando los muestreos adecuados y programados, se puede contribuir a tener una seguridad en el agua que se consume. Sí, muchas gracias. Estas interrogantes son buenas siempre de resolver y quizás invitarle al público que nos escucha a que trate siempre de mantener un enlace con nosotros en el conocimiento de esta temática, pues la vigilancia de la calidad del agua y la inocuidad de alimentos es determinante para la salud pública en general. Este módulo de charlas que se han iniciado tienen que ver todas con el desarrollo de la vigilancia sanitaria desde este aspecto. De modo que la próxima conferencia va a ser el miércoles entrante. Estén pendientes de las redes sociales para que ustedes vean ponente, el nombre de la conferencia. Agradecerles mucho a todos por su atención y especialmente a usted, licenciado López, por haber tenido
esta amabilidad de darnos esta conferencia. Muchas gracias y buenas tardes a todos.